Saludos, agradecida con esta invitación a participar en el Congreso Local de Seguridad Ciudadana, Servicio Penitenciario y Seguridad de la Nación 2021, denominado en esta ocasión Derechos Humanos y Cultura a la No Violencia. Feliz de participar, agradeciendo a nuestras autoridades de la máxima casa de estudio UNES, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Un saludo a todas las autoridades que nos acompañan en este auditorio el día de hoy, los alumnos, todos los invitados de la comunidad presente y también un abrazo muy especial a la profesora Evelyn Cajale. Gracias por su invitación para esta su servidora perteneciente a esta casa de estudio. Bueno, vamos a dar inicio a mi ponencia del día de hoy. Vamos a hablar en esta ponencia un poco sobre la trayectoria que ha tenido la mujer a lo largo de su vida, de sus etapas históricas, para consolidar el conjunto de derechos de los que goza actualmente. Es decir, vamos a enfocar el tema de los derechos humanos hacia las conquistas de la mujer, lo que ha obtenido, pero vamos a analizarlo, vamos a estudiar las distintas etapas para que vayan observando cómo fueron adquiriéndose, ¿sí? Les invito a que me acompañen durante estos cortos minutos donde vamos a estar compartiendo, aprendiendo y vamos después a estar divulgando y promocionando este conocimiento que nos sirve a todos nosotros como funcionarios y servidores del mundo de la seguridad ciudadana. La prehistoria, ¿verdad? Desde el comienzo de nuestros tiempos, el rol del hombre en la sociedad ha sido activo, puesto que era él quien se encargaba de conseguir el alimento a través de la agricultura, de la caza y así también de luchar por la defensa de su territorio para proveer a su hogar, a su familia, limitándose la actividad de la mujer durante esta época a la crianza y cuidado de los hijos y del hogar. Continuó así por mucho tiempo. Dicho comportamiento social fue prolongándose durante épocas subsiguientes, configurándose un sistema patriarcal para toda la sociedad. En este sentido, la mujer estaba totalmente excluida de la vida social, de la vida económica y de la vida política dentro de la sociedad. La totalidad de las leyes, que es algo que destaca mucho, eran elaboradas por hombres y por consiguiente el reconocimiento de los derechos se circunscribía solo al género masculino. Al extremo, se podía asegurar que la mujer no tenía ningún tipo de derecho y el hombre dominaba la vida de las mujeres tanto en su área pública como en su área privada, en ambos ámbitos. Y esto con el pasar de los años fue causando un malestar. Había una desigualdad existente entre sexos que era muy evidente y que poco a poco las mujeres se fueron organizando en movimientos, ¿verdad? Feministas y fueron incorporándose paulatinamente a la vida económica, social y política de sus países. Pero esto fue dándose muy poco a poco. Es de hacer notar que los primeros intentos para lograr una igualdad de género fracasaron, pero marcaron una pauta para que surgiese dentro de las mujeres ese anhelo, ¿verdad? Esas ganas de luchar por conseguirla en todos los ámbitos de su vida, bien sea políticos, sociales. Dentro de esa lucha feminista fueron varias las protagonistas y se destacan por la relevancia de sucesos históricos las mujeres francesas, las británicas y las estadounidenses, en lo que fue la historia, la trayectoria histórica de esas luchas en sus inicios. Entonces hoy vamos a ver o analizar esos logros que se fueron obteniendo, ¿verdad? Vamos a mencionar algunos logros alcanzados de gran trascendencia y reflexionar sobre el hecho de que el reconocimiento de esos derechos no fue efímero, ha perdurado en el tiempo a través de la inclusión de la mujer en la legislación, mediante el reemplazo, por ejemplo, uno de los primeros logros, de la palabra hombre por la palabra persona o ser humano. La constitución de organizaciones pro derechos de la mujer también es uno de los grandes logros que tenemos en la actualidad. Y la internacionalización del reconocimiento de sus derechos en instituciones como la ONU, pues también es otro de los elementos súper importantes, entre otros muchos más que existen.
Bueno, dejando ya la parte de la prehistoria, ¿verdad? Vamos a la parte de la antigüedad, donde la represión de los derechos de la mujer ha estado presente desde los tiempos bíblicos. Acá tenemos la Biblia, ¿verdad? Desde un inicio, donde por acá en el Génesis, ¿verdad? Conseguimos que la mujer hizo pecar al hombre, ¿verdad? Entonces, la mujer fue, según esta época histórica, responsable de incitar a Adán a comer del fruto prohibido. Y debido a que ella fue la que lo incitó, entonces perdió cualquier derecho a opinar, cualquier derecho a quejarse, cualquier derecho de participar en la vida social. Y eso se mantuvo así por años, por siglos. Y tal vez muchos no sabíamos que eso comenzó, esa exclusión comenzó por ese capítulo de la Biblia, es decir, por un capítulo donde se expresa a la mujer como incitadora al pecado, entonces afectó la vida social de muchas mujeres durante siglos. Jean Rousseau, ese que escribió el Pacto Social, él sostenía, ¿verdad?, que la mujer no necesitaba educación racional y lo plasmó en su libro, Emilio, de 1762, en donde él argumentaba que la mujer debía ser únicamente educada para brindar placer, es decir, solo para estar en casa y en camita, más nada. Posteriormente, Diderot, en su ensayo de 1762, el Sur les Femmes, hace énfasis sobre la inferioridad intelectual y fisiológica de la mujer, exaltando, sí, su belleza y su forma de querer como el contrapeso de una inferioridad intelectual. Es decir, no, la mujer es inferior intelectualmente, pero es lo más bello que existe. Entonces yo creo que a las mujeres de la actualidad ya no nos convencen con ese discurso, ¿verdad? De que son bellas pero brutas. No, actualmente sabemos que somos bellas y además somos muy inteligentes. Yo creo que más astutas. No vamos a caer en eso ahorita. No. La idea es colocar una balanza allí donde todos somos igualitos. Esa es mi visión actualmente, posterior a muchos años de estudio. Me he dado cuenta que esas peleas entre quién es más fuerte, el hombre o la mujer, no acaban en nada bueno, acaban en guerras, en separaciones, en peleas y en divorcios. Entonces, bueno, no me dejen salir del tema porque me desvío y duro horas hablando. Y con el esbozo de estos pensadores nos queda claro que en aquellas épocas a la mujer solamente se le atribuían tareas domésticas, tales como el aseo, cuidado de la casa, procreación y vigilancia de los niños, y se mantenían subordinadas legalmente a los hombres. Pero las mujeres tímidamente ya comenzaban a plantear reivindicaciones a favor de su igualdad, sin tener mayor eco en la sociedad francesa, pero ya empezaban como a rugir las ganas de independencia. Seguimos en Francia. En Francia, aunque leve, hubo una manifestación favorable a los derechos de la mujer, producida por Anthony Caritac Marqués de Condorcet, quien en 1787 emprendió una lucha literaria por los oprimidos de la época. Estos oprimidos eran los esclavos, los judíos y los protestantes, entre otros. Pero él incluyó allí e hizo énfasis en la necesidad de otorgar a las mujeres el derecho a la educación, reconociendo que la mujer representaba la mitad del género humano. En paralelo, este autor puso en relieve la igualdad de los derechos políticos de las mujeres, argumentando que las mujeres deben votar, porque no hay ninguna característica natural de las mismas que les impida hacerlo, que constituya un impedimento para que ellas puedan votar. No hay ninguna situación intrínseca dentro de la mujer que le impida votar. Tenemos a Olympe de Gouges, de nombre verdadero María Bousset. Fue una mujer de precaria educación, pero que decidió probar suerte en el teatro, en la literatura, el cual en el mundo, un mundo en el cual era necesario ser reconocido para poder entrar a consolidarse como un dramaturgo.
pero a través de su actuar en pleno fervor de la Revolución Francesa en 1791, ella publica o escribe y publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Lo hace como parte de su arte, ¿verdad? Como una parodia a lo que era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Entre sus frases más célebres está: la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derecho. Asimismo, enfatiza que la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formación. Es decir, que la mujer debe formarse y debe contribuir personalmente a todas las actividades sociales. La llevaron a la guillotina en 1793. ¿Por qué destaco este punto? Bueno, porque tal vez muchos desconocemos que las primeras mujeres que lucharon por sus derechos terminaban en la guillotina acusadas de herejes cual bruja, simple y vulgar. Entonces allí está la importancia de ser mujer hoy día y poder saber que tenemos unos derechos por los cuales han luchado muchas personas. Siguiendo en Francia, tenemos que entre los mayores logros de las mujeres fue el ser liberadas de la tutela paternal. Esto pues significa que se liberaron de sus padres, dándoles con ello la libertad de contraer matrimonio con quien desearan, así como la institucionalización del divorcio, pero esto no bastaba, ya que el hombre continuaba pensando que las mismas representaban una amenaza, a tal punto que entonces se les dio libertad de contraer matrimonio con quien desearan, pero se les prohibió la existencia de las reuniones de clubes, comités y sociedades de mujeres, prohibiéndosele a su vez asistir a reuniones públicas. Y para destacar un elemento muy importante de esas luchas femeninas, ¿verdad? ¿Cuándo fue que la mujer despertó y que se dio cuenta de que tenía que en serio exigir sus derechos? Fue durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, diría yo, es pregunta de examen. Porque durante la Primera Guerra Mundial, alrededor de los años 1914-1918, cuando las mujeres demostraron ser buenas trabajadoras, por un salario menor que el que le ofrecían a los hombres. Entonces se les reconoció su contribución a la economía y a la sociedad, siendo ellas las agricultoras, las obreras, trabajaban en las fábricas de armamento, conductores de servicios públicos, enfermeras, y estuvieron dispuestas a trabajar hasta por 13 horas seguidas hasta los días domingos. Sin embargo, en 1918 el gobierno les solicitó dejar sus puestos para cederlos a los hombres que regresaban del frente de batalla. Allí, cuando en 1918 les exigieron dejar sus puestos de trabajo, pues hubo una ebullición, un estallido social, porque ellas exigieron que por qué no podían continuar trabajando si lo habían hecho bien. Como les comenté que ocurrió en Francia, también ocurrió en Inglaterra con Pierre-Joseph Proudhon, quien manifestaba que el lugar ideal de la mujer era el hogar, porque no hay otra alternativa para las mujeres que ser amas de casa o ser prostitutas. Vean el nivel de discriminación que había. Esto lo vivieron las mujeres británicas en el siglo XIX. Otro protagonista británico en la historia de los derechos humanos de la mujer fue una pareja de esposos. Siempre esas parejas de esposos que se dedican a escribir tienen mucho éxito. Fueron John Stuart Mill y su esposa Harriet Taylor Mill. En los años 1873-1856, ambos fueron pensadores liberales que fueron partidarios del reconocimiento del derecho al voto para la mujer. En 1866 presentaron ante el Parlamento inglés una demanda solicitando el voto femenino, cuyo rechazo provocó el surgimiento de la Sociedad Nacional para el Sufragio de la Mujer, primer grupo sufragista británico. Propusieron eso. El rechazo del Parlamento ante su petición no fue un obstáculo para que siguieran con su lucha y para consagrar sus ideales. Fue así como en 1869 publicaron un libro denominado El sometimiento de la mujer, que fue un elemento clave para la expansión. En Gran Bretaña, a principios del siglo XX, el 70.8% de las mujeres solteras, es decir, entre 20 y 45 años, tenían un trabajo remunerado,
Y entonces para esta generación de mujeres, el matrimonio, tanto para muchas, para todas las que estaban trabajando en esa época, empezó a representar, escuchen esto, un retroceso económico. Es decir, que casarse para esas mujeres de esa generación empezó a representar como la disminución de su ingreso económico, de su ingreso salarial, porque iba a pasar de ser una empleada a pasar a ser una ama de casa. En Estados Unidos Estados Unidos inició siendo un grupo de colonias británicas, ¿verdad? Y ingleses que se mudaron a este territorio para irlo habitando. Y allí fueron muy organizados. Ellos incluso comenzaron su sociedad con una declaración de Virginia, que es muy inventada, pero fue el primer antecedente de los derechos humanos. Posteriormente llegó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Y llegó en 1891, o sea, a muy temprana época histórica, una Declaración de los Derechos de la Mujer, impulsada por Olympe de Gouges en 1891, a raíz de la cual surgió un movimiento que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación, dándose importantes pasos para mejorar la educación, la salud, la vida familiar, sus oportunidades económicas y el poder denominado movimiento liberal feminista. Pero esto tiene un trasfondo. ¿Por qué en Estados Unidos sí se avanzó de forma rápida en la consolidación de estos derechos? Bueno, les explico. La sociedad estadounidense nació con algo que se llamaba la ética protestante o la filosofía protestante. Esta creencia religiosa afirmaba que la moral debía ir de la mano con la abundancia o la prosperidad económica. Y esa prosperidad económica y esa abundancia solo llegaba si tú conocías lo que contemplaba la palabra de Dios. ¿Y cómo saber lo que contempla un libro? Bueno, la única forma de saber lo que contempla un libro es leyéndolo. Para el siglo XIX, el analfabetismo femenino ya se había erradicado en Estados Unidos. ¿A causa de qué? De la promoción de la lectura e interpretación individual de los textos sagrados. Entonces esa promoción de la lectura bíblica pues fue excelente, fue un boom que hizo que la mujer obtuviera una cantidad de derechos. Posteriormente, en 1848, Stockton y Monk se unieron con otras mujeres y elaboraron el primer documento colectivo denominado Convención de los Derechos de la Mujer, que se hizo en Seneca Falls, Nueva York. Su declaración de sentimientos, basada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, exigía derechos iguales para la mujer, incluyendo el derecho al voto. Para ir finalizando, en Estados Unidos también ocurrió el mismo fenómeno que en Francia y que en Inglaterra. La guerra, pero en este caso fue la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945, puso al 38% de las mujeres estadounidenses en la fuerza laboral, las activó con la finalidad misma que ocurrió en Francia e Inglaterra de llenar el vacío que los hombres habían dejado al servir como soldados para la guerra, y pues de esta forma las mujeres pudieron seguir sosteniendo sus hogares. Es decir, que fue la economía y no la política lo que originó esa obtención de ciertos derechos laborales y de sufragio que fueron obteniendo la mujer. Y por los años 70, las mujeres ya activas dentro del Congreso de los Estados Unidos aprobaron leyes para la protección del salario mínimo de las empleadas domésticas, la prohibición de la discriminación del empleo contra la mujer embarazada, el amparo contra la violencia de género, etc. Es por ello que la regulación de derechos de la mujer en Estados Unidos y Norteamérica cobra mayor auge en los ámbitos políticos, civiles y sociales, logrando que la mujer tenga hasta la actualidad igualdad de derechos para con los hombres. Entonces, estos tres países fueron los promotores pues, de esa lucha por los derechos humanos. Pero ya viniéndonos a Latinoamérica y en la actualidad podemos afirmar que la desigualdad existente entre géneros ha ido superándose. Poco a poco, pero ha ido superándose.
Ya ahora existen legislaciones internas en los países, por ejemplo en Venezuela tenemos varias, que han modificado su estructura, su redacción, a efecto de lograr la participación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social en condiciones de igualdad con el sexo opuesto, los cuales son complementados con una diversidad de instrumentos internacionales, llámese ONU, llámese OEA, donde han surgido progresivamente el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Entonces esto era parte de la reflexión que quería traerles el día de hoy, con la finalidad de que nosotros, como funcionarios públicos, servidores del ámbito de la seguridad ciudadana, recordemos que hoy día la mujer allí donde usted la ve, con todos sus derechos, con todas sus atribuciones como ciudadana, ha sido una lucha constante, no fue regalado, no fue gratis. Y esa sangre derramada por esas luchadoras debe continuar valiendo, debe continuar respetándose y debemos seguir exigiendo que esta cantidad de derechos que hoy tenemos no se nos disminuya, pero también que no empezar a hacer daño también a los derechos humanos del hombre. Entonces el llamado es ¿a qué? A la igualdad de género, a la paz, al amor y a la armonía que como sociedad nos debemos unos a los otros. Y bueno, bendiciones para todos, gracias por la invitación y ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy.